Y bueno, después de saludarlos, les voy a más o menos a recordar un poquito lo que es el calendario, ¿ya? Voy a empezar por eso porque el viernes pasado habían algunos alumnos que se conectaron en este mismo horario cuando yo indiqué que la semana pasada era solo de consulta. Sí, sí, hoy día van a haber alumnos del bloque 3-4 del jueves durante el día, por si acaso. ¿Ya? Ya, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque miren, nosotros, por ejemplo, tal como se lo indiqué la vez anterior, tenían la entrega de la hoja técnica 1 el 8 y solamente son 2 días de consultas, ¿ya? Y son 4 horarios, en donde los profesores, de acuerdo a la disponibilidad de cada profesor, le van diciendo en qué horario están disponibles, ¿ya? En esta ocasión pueden haber más, ¿ya? En la sesión de consulta, pero las clases no hay clases esos días y las sesiones de consulta son voluntarias. Si usted quiere, asisten y pueden ir a cualquiera de otro profesor, no hay problema. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, la próxima semana, tenemos vacaciones, ¿ya? Entonces ahí obviamente no va a haber clases. Y a la siguiente está la sesión de consulta, que nuevamente van a ser hasta el día miércoles, ¿ya? Podría haber algunas lunes, martes y miércoles. Todavía no se detalla bien, pero el coordinador, que es Rodrigo Morales, le va a mandar la información, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No hay clases, ¿ya? Y las sesiones de consulta ustedes pueden asistir a cualquiera. Y se entrega la evaluación online y la hoja técnica el día viernes. La evaluación online va a ser en la mañana seguramente, no sé bien el horario porque también se lo va a indicar el coordinador, y la hoja técnica se entrega hasta las 8 de la noche. Si ustedes pueden y tienen la posibilidad de entregarla el día jueves, mucho mejor, ya que si la entregan el día jueves, van a tener todo clarito para la evaluación en la mañana del día viernes, ¿ya? En cambio, si no, eh, igual se les puede juntar y aquí a las 8 se cierra y después no hay forma de que puedan subirla, ¿ya? Entonces es súper importante, se les cae el internet, cualquier. No, todavía no están los resultados, ¿ya? Lo de la hoja técnica 1. La hoja técnica 1 son revisadas por un computador, por decirlo así, ¿ya? Por eso es súper importante que se coloquen bien los datos, todo, porque es como una autoevaluación. Y es con nota y vale lo mismo que un informe, lo mismo que una prueba, que la evaluación online, ¿ya? En la evaluación online van a ser 20 preguntas y las 20 preguntas van a estar enfocadas en todo lo que es la hoja técnica 1, hoja técnica 2 y lo que hemos visto en la clase 1, clase 2. Y también recuerden que tienen que ver lo del manual del laboratorio, en donde aparece todo lo que son los errores y todos los detalles, precisión, exactitud y todo lo demás, ¿ya? Y nuestra clase, que va a ser la clase 3, que sí es obligatoria, va a ser en la primera semana de noviembre. O sea, nos veríamos el viernes 4, ¿ya? Y esa es la tercera clase. Recuerden que son solo 5 clases, nada más. Entonces la tercera y la cuarta clase van juntas, si no me equivoco, ¿ya? Ya, eso era más que nada mientras iban llegando, lo estaba explicando. Entonces hoy día lo que nos va a tocar ver va a ser tipo de experimento y regresión lineal, ¿ya? Recuerden que la clase 1 nosotros estuvimos viendo la medición simple, ¿ya? Vimos también la forma de medir con método estadístico, con desviación estándar, sacando el promedio, y comparamos los resultados. La hoja técnica que hicieron ustedes fue justamente realizar las mediciones estadísticas con las monedas, viendo la densidad, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior y cómo medir pie de metro, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver lo mismo, un repaso de lo que es la medición simple, un repaso de lo que es medición estadística, y ya lo vimos en la clase anterior, y vamos a aprender a medir a través de variables empíricas, ¿ya? Vamos también un poquito, vamos a ver un pincelazo de error absoluto, relativo, porcentaje comparativo. Recuerden que todo esto está descrito en el manual del laboratorio, así que ahí hay más información. Y vamos a ver el ejemplo que les va a servir para que ustedes realicen la hoja técnica 2. Ya, entonces,
como la medición simple, tal como lo dice su nombre, es una sola medición, ¿ya? Entonces, ustedes realizan una pura medición y con eso sacan los errores que son los instrumentales y con eso bastaría como para llegar a un cálculo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la caída libre ya de un objeto y nosotros los vamos a caer desde una distancia de 135,15 centímetros medido con el flexómetro. Recuerden que el flexómetro es un aparato análogo, un instrumento análogo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que es análogo? Que nosotros podemos ver a través de nuestros ojos justo la mitad de la mínima medida, ¿ya? Entonces, el error instrumental, si en este caso el flexómetro, la wincha de medir, como la conocemos, es de 1 milímetro, ¿ya? Entonces nosotros sabemos ya que en la mitad de 1 milímetro lo que nosotros podemos visualizar con nuestra vista, ¿ya? Entonces el error instrumental sería 0,05 centímetros o 0,0005 metros, ¿ya? En el caso del reloj digital, ¿ya? O el cronómetro, nuestro error instrumental va a ser de 0,01 segundo. ¿Por qué? Porque en este caso este cronómetro nos muestra 2 décimas, ¿ya? Y esa es su sensibilidad. Y como es, en este caso, digital, lo único que nos queda es fiarnos de la mínima medida. No tenemos opción de ver una mitad de medida a través de nuestra vista, ¿ya? Entonces nos quedamos con el 0,01 segundo. Y tomamos el tiempo en que dejamos caer, ya justamente el objeto, y se demoró 0,56 segundos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ya sabemos ya, nuestro eje Y lo podemos hacerlo hacia abajo, ¿ya? Entonces dejamos el origen aquí, igual a 0, para que la gravedad sea positiva en función de Y. Entonces hacemos la ecuación de movimiento en el eje Y. Y igual a I sub 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, me fijé entonces en esta ecuación y ahora empiezo las conversiones. Este va a valer 0 porque nosotros pusimos nuestro origen en la altura. La velocidad inicial es 0 porque fue lanzado o caída libre, ¿ya? En donde no hay una velocidad inicial. Simplemente lo dejamos caer. Y la aceleración es la gravedad. Entonces, de esta ecuación nos llegamos a esta de acá. Altura en función de la gravedad y del tiempo. Un medio gt al cuadrado, en donde g representa la aceleración de gravedad del tiempo transcurrido y h la distancia recorrida del objeto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo acá? Despejar la gravedad, ¿ya? Entonces, hacemos nuestro despeje de gravedad. En este caso, el 2 pasa multiplicando la h, ¿ya? Y el tiempo pasa en el denominador. Entonces nos queda 2h partido por t al cuadrado, colocamos los valores, ¿ya? Recuerden bien que aquí estamos colocando todos los valores en metros y en segundos, para que nos dé metro partido por segundo al cuadrado. Y nos dio 8,6, o sea que el valor acá es un poquito diferente a que nosotros conocemos como la aceleración de gravedad, ¿ya? Después hacemos con el error de propagación, pues al tiro nos fijamos, ¿ya? Tenemos el tiempo que está elevado al cuadrado. Entonces, si está el tiempo elevado al cuadrado, potencia baja multiplicando al error, ¿ya? Y queda ahí. Ahí. Entonces, 2, el error del tiempo partido por el tiempo al cuadrado, más el error de la altura, que no hay potencia, partido por la altura al cuadrado. Se saca la raíz de esto, ¿ya? Y se multiplica por el valor de la gravedad, que no había dado recién. Nos dio los resultados y nos dio 0,3 metros partido por segundo al cuadrado, lo que es un error muy pequeñito. Entonces, nuestro G más menos delta G, 8,6 más menos 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. Lo que quiere decir que si nosotros lo sumamos, nos va a dar 8,9, si lo restamos, 8,3. Y no llega al resultado que deberíamos llegar. Si tienen dudas, me van preguntando ya, por chat o por... debería estar, sí, debería estar en el aula. Siempre están toda la información en el aula, los PPT, las hojas, los ejemplos, todo.
A ver, ¿por qué ese 2? ¿Este 2 es la potencia? ¿A eso te refieres? Sí, porque cuando nosotros hacemos la propagación de errores, nosotros vimos que si teníamos, no importa denominador, o sea, pueden estar multiplicándose o dividiéndose. Lo importante aquí es que siempre de cada variable uno saca el error de la variable partido por el valor de la variable al cuadrado más el error de la otra variable partido por el valor de la variable al cuadrado, como sale acá. Pero cuando tienen potencia se multiplica por 2. Si aquí fuera 3, se multiplica por 3. Si fuera 10, se multiplica por 10. ¿Ya? Que es como 10 veces el error. En eso tiene sentido la potencia. ¿Ya? Es la fórmula de propagación. El resto ahí sí. Cualquier consulta me van a preguntar. ¿Ya? No se queden con las dudas. Entonces, empezamos a ver lo que me dicen estadística, que también lo vimos en la clase anterior. Entonces, ahí aprendimos que nos vamos acercando a un resultado cuando vemos varias mediciones, ¿ya? Porque nosotros podemos equivocarnos también. Podemos justamente apretar el cronómetro y nos pasamos por microsegundos y lo apretamos y ya nos dio otro resultado. Pero si lo hacemos varias veces, lo podemos hacer mejor, ¿ya? Podemos llegar. Entonces, vamos a ocupar el mismo objeto, la misma masa del objeto, y vamos a tirarlo desde el mismo punto, o sea, a la misma altura, ¿ya? Lo tiramos 3 veces, nada más, en este caso. Se midió el tiempo 3 veces, ¿ya? Y nos dio bastante distinto, ¿ya? Del primero, que fue el que la medición simple, con los otros dos, los cuales se van acercando. Entonces, el promedio del tiempo es 0,53, la desviación estándar, ya que esto se acuerdan que se saca con la fórmula, 0,03, el sigma m, que se divide por la raíz de 3, en este caso, que es raíz de n, el error aleatorio, que es 3 veces sigma m, el error instrumental, que es 0,01 del cronómetro, ¿ya? Y el error experimental es el máximo valor entre el error aleatorio y el error instrumental. Y en este caso ganó el error aleatorio, ¿ya? Si hubiera sido el error instrumental más grande, gana el error instrumental. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí ya tenemos la altura, un medio, la gt al cuadrado. Lo mismo despejamos la g, el mismo valor que hicimos antes. Pero aquí obviamente nos va a cambiar el valor porque el tiempo, el promedio del tiempo, que es 0,53. Entonces nos va a dar 9,6, lo cual nos vamos acercando entonces a la aceleración de gravedad. Después calculamos el error. Ya el error es la misma fórmula de propagación anterior. Ya 2, porque potencia t al cuadrado se multiplica por 2. ¿Ya? Y justamente acá vamos a tener al cuadrado. Y si se dan cuenta, lo que cambia aquí es delta t, porque antes era 0,01, ¿ya? Porque era nuestro error instrumental, y ahora va a ser nuestro error aleatorio, ¿ya? Que es 0,05. Entonces nos va a dar un poquito más alto, y nos dio 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces nuestro resultado fue, en este caso, g más el error de g, 10 más menos 2. Y aquí la pregunta es, ¿por qué yo tuve que aproximar el 9,6 a 10? ¿Alguien me podría decir? Por el error, no tiene Por el decimales. error, exacto. Si el error no hubiera dado 2,1, por ejemplo, nosotros hubiéramos mantenido 9,6. Pero el error manda. Si el error no tiene decimales, entonces el valor no debe tener decimales. Si el error tiene 5 decimales, entonces el valor debe tener 5 decimales. ¿Ya? Siempre el error manda. Profe, Ujú. profe, una consulta. ¿Qué pasa si el error no tiene decimales, pero la medición que nosotros hicimos sí tenía? Se aproxima. Por eso este es 9,6. Ah, pero no sé si es como 0,0001 nuestra medición y el error es, supongamos, 1, sin decimales. Recuerda que el error siempre tiene que ser más chiquitito que el valor. No Ah, puede haber ya. un error más grande que, Ah, ya. que el valor. ¿Ya? Siempre va a ser así, más pequeñito. Pero en ese caso ya tendría que dejarse en cero, ¿no? Si fuera un caso así. ¿Ya? 0 más menos 1. Entonces los valores van a estar entre el -1 y el +1. Ah, ya, gracias, profe. Ya.
Entonces aquí nosotros lo que vamos a ver también los términos que están en el manual del laboratorio, ¿ya? El error, que es nosotros lo vamos a llamar precisión, ¿ya? En este caso es mayor porque nos dio 0,05, ¿ya? Pero el resultado es más exacto. Y la exactitud es lo que nosotros vamos a llamarle cuando comparamos con el valor de referencia o el valor real, ¿ya? En este caso lo comparamos con la aceleración de gravedad. Entonces, por ejemplo, 10 más menos 2, ahora sí es más exacto porque 9,8 está dentro de este rango. Ya. Y ahora vamos a aprender lo que es medir a través de variables empíricas, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que es una regresión lineal. Y para la regresión lineal nos va, claro, obviamente permitir obtener el mejor modelo o el ajuste de la curva, como nosotros le llamamos cuando graficamos, ¿ya? Entonces en este caso entramos a trabajar dos variables, ¿ya? Que ya no va a ser solamente el tiempo lo que va a cambiar, sino que también va a ser la altura. Entonces vamos a tener distintos tipos de altura y distintos tiempos y distintas medidas de tiempo, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a graficar. Y de acuerdo al gráfico que tengamos, al ajuste curva que tengamos, nosotros vamos a tener un mejor valor de la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, que tenemos un modelo, que en este caso es un h, un medio gt al cuadrado, la misma fórmula anterior, que es un modelo rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos la gravedad que está actuando hacia abajo, ¿ya? El flexómetro con su error instrumental y el cronómetro con su error instrumental. Entonces, ¿qué en este caso qué vamos a hacer? Vamos a lanzar en caída libre 3 monedas iguales, las alturas fueron previamente medidas con un flexómetro, a la vez que cada caída fue registrada con un cronómetro registrándose lo siguiente. Y después vamos a ver la tabla de datos, ¿ya? Pero antes de entrar a analizar esto en el ejemplo, que es lo que nos toca ver, yo le voy a un poquito explicar lo que son los errores absolutos, relativos, porcentuales y comparativos, ¿ya? Porque el error absoluto, incluso nosotros lo vimos en la fórmula de desviación estándar, que es cada valor menos el promedio, o el promedio menos cada valor, que también podríamos hacerlo así, ¿ya? El error absoluto se puede corresponder entonces al error aleatorio o instrumental, ¿ya? El error relativo vendría siendo este mismo valor, pero dividido por el promedio, ¿ya? El error relativo se puede representar con un porcentaje, ya multiplicarlo por 100%, y después entramos en lo que es el error comparativo, ¿ya? Que es el valor experimental menos el valor teórico o aceptado o de referencia, partido por el valor teórico. Cuando nosotros siempre vamos a ocupar en el último caso, o sea, que el error, cuando dicen comparar, el error comparativo porcentual. Y se coloca con valor absoluto porque nos tiene que dar positivo y se multiplica por 100%. ¿Ya? Entonces nos puede dar, por ejemplo, que fuera aquí el error comparativo 0,038. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 100 y nos da 3,8. Entonces 3,8 va a ser el error porcentual comparativo. Y si hubiera sido negativo, tengo que sacarle valor absoluto y transformarlo en positivo. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Profe, ¿cuál es el valor experimental y el teórico? Lo olvidé. El valor, este es el experimental, el de acá. Ah, Se ocupa una sola vez. Siempre es como valor teórico, ya partido por valor teórico, y puedes colocarle en cualquiera de los dos lados porque ya sabes que va a dar positivo siempre. Entonces a veces uno coloca valor teórico menos valor experimental partido por el valor teórico. Y el experimental es el valor que nosotros vamos a obtener a través del ajuste de curva o a través de una medición, como lo que hicimos en la medición simple, en la desviación estándar. ya, entiendo. ¿Más dudas? Pero ahí no a la hoja técnica. Perdón, al ejemplo.
Entonces vamos a tener la altura y el tiempo, ¿ya? Que fue lo que nosotros fuimos midiendo. Ya recuerden bien, no sé si este ejemplo está en el aula o no, ya, pero acá, por ejemplo, la altura, si se fija en el error, está en centímetros, nosotros lo pasamos a metros. Nos dio 0,0005, porque el error es lo que manda. Y después, obviamente, esta tiene que tener la misma cantidad de decimales que el error, ¿ya? Igual que el tiempo del cronómetro. Entonces acá después nos piden graficar. ¿Alguno de ustedes no sabe graficar? En Excel yo no. Ya no lo has hecho. Por ejemplo, si yo quisiera graficar estas dos cosas, yo lo selecciono esos dos datos, ¿ya? Ya siempre con los puntos, por eso les voy a decir cuál es. También pueden ver tutoriales de Excel también en YouTube, qué sé yo, porque a veces explican mucho mejor así que leyéndola en un manual, ¿ya? Entonces seleccionan los datos, entonces me voy a insertar, porque vamos a insertar un gráfico. Y me elijo siempre el de dispersión, así como de los puntitos. ¿Sí? Y ahí tengo para elegir así, 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 así. Pero yo voy a elegir el de los puntos, de dispersión. ¿Listo? Entonces ahí me voy, hago clic con el botón, en este caso izquierdo, y después con el derecho, bueno, en este caso del mouse sería, me voy a agregar línea de tendencia. Y agrego una línea de tendencia y acá me veo cuál es la que mejor corresponde. Si es exponencial, no. Es lineal, sí. Logarítmica, ya. Entonces yo digo ya, es lineal. Ya, esta es la mejor línea de tendencia. Y me voy a representar la ecuación y el R al cuadrado, que en este caso vendría siendo la regresión lineal. Este valor debería ser muy cercano a 1 para decir, esta calza perfectamente. Como aquí es 0,9958, el valor calza muy bien. O sea, aquí significa que son estos puntos que están separaditos un poquito nomás. Pero el resto está todo dentro de la línea de tendencia. Entonces aquí con esta fórmula yo voy a trabajar, ¿ya? Y así es como se realizan los gráficos. Después de aquí pueden colocarle, no sé, pues, por ejemplo, pueden darle formato, fuente, escribir, cambiar tipográfico. Pueden hacer pueden jugar con esto, ¿ya? Pero aquí lo más importante es que tienen que tener, obviamente, el tiempo y, en este caso, la altura con su respectiva. Ya, ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya sabemos que cuando nosotros graficamos, teníamos esta ecuación. Cambiar el color. Y, perdón, la altura es igual a 1/2 GT al cuadrado. ¿Verdad? Entonces tenemos dos opciones. ¿Ya? Dos opciones de gráfico. Nuestro I podría ser el T al cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a colocar lo siguiente. T al cuadrado es igual a 2 partido por G por la altura. Y lo otro, T es igual a la raíz de 2 partido por G por la altura. Entonces aquí vamos a tener dos estilos de gráfico. Uno va a ser I igual a la pendiente por X y el otro I igual a la pendiente por raíz de X. ¿Ya? En este caso la altura vendría siendo el eje X. Este de acá, con la raíz, corresponde a este. Cuando ustedes grafican tiempo versus la altura, esto va a ser una curva que corresponde
a la raíz, ¿ya? Que no es lineal. Y cuando ustedes verifiquen como recién se lo hice yo en el ejemplo, p al cuadrado que está acá, partido por, o sea, t al cuadrado igual al 2 partido por g, por la altura, que está abajo, ¿ya? Recuerden que aquí tienen que tener el mismo valor, acá son valores de referencia, pero son los mismos valores que 0,005 metros, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hacen ustedes? Sacan lo mismo que les dije yo, la ecuación de la recta y el r al cuadrado, ¿ya? Para ver qué tanto se acerca. Y hacen el ajuste lineal, tal como le indiqué. Y acá nos van a dar cuenta que hay una pendiente que nos dio 0,2, ¿ya? Y esa pendiente es lo que nosotros vamos a llamarla acá 2 partido por g. Entonces, para despejar la gravedad, simplemente va a ser 2 partidos por la pendiente. Y ahí vamos a tener nuestro valor de gravedad. Y después sacamos el valor del error. Voy a enfocarla. Ya, entonces yo, para agregar esto, ¿ya? Se ocupa el Control Shift Enter. Entonces uno coloca así, selecciona los 4 datos y aprieto con el teclado Control Shift Enter y después selecciono los datos, que son los que están arriba de t al cuadrado con la altura. Y ahí me va a dar entonces estos valores que son los mismos que estaban arriba, pero con los errores. Disculpen, me duele la garganta. Eso es lo mismo de acá. Este de acá, ¿no? Exactamente igual. Y con eso nosotros vamos a tener 0,2 más menos 0,03 y nuestro error de la pendiente y nuestro error del coeficiente posesivo. Entonces despejamos lo que es la gravedad, la pendiente, que era 2 partido por m, o sea, la gravedad es 2 partido por m. Entonces, obviamente, nuestro error de propagación, como tenemos una sola variable, va a ser el error de la pendiente partido por la pendiente, multiplicado por el valor de la gravedad. Y ahí nos va a dar entonces que la aceleración de gravedad, ya si se dan cuenta, aplicamos la fórmula 2 partido por el valor de la pendiente, y acá aplicamos la fórmula de la gravedad, que era el valor anterior, ¿ya? Perdón, en este caso, por el error de la pendiente partido por el valor de la pendiente. Y nos dio 0,4. Entonces, nuestro promedio o nuestro valor de gravedad va a ser 10 más menos 0,4. Ahora, el error relativo, ¿ya? Simplemente el error relativo es este valor dividirlo por el valor de la gravedad. Entonces aquí hacemos la división. De 65 partido por de 65, que este valor dividido por ese valor. Y eso después lo sacamos por porcentaje y corrimos la coma 2 veces o multiplicamos por 100 nos da 4%. Entonces el error comparativo, ¿ya? Ahora es compararlo con el valor verdadero, ¿ya? O que se ha medido, por ejemplo, en el campo San Joaquín, de la aceleración de gravedad. Ustedes saben que la aceleración de gravedad va variando en distintos puntos del planeta. Para Santiago de Chile es 9,79. Entonces el valor experimental sería 10, el valor teórico 9,7943, el error comparativo, entonces sacamos con esta fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? Valor experimental menos el valor teórico partido por el valor teórico. Y llegamos a esto. Y ese va a ser nuestro error comparativo, ¿ya? Y ahora esto lo sacamos con el 2%, ya en este caso lo aproximamos con 2 décimas, corremos la coma y equivale a 1,97, que es 2%. Y después le sacamos el error absoluto, o sea, el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto es, en este caso, es un
aunque sea positivo acá, igual ustedes tienen que sacarlo abajo como abs del anterior, ¿ya? Y si es negativo, también. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá, ya, es el valor experimental en cada medición. En el experimento 1 nos dio 8,6, en el experimento 2 nos dio 10 y en el experimento 3, 10. El error total, 0,3 en el primero, 2 en el segundo y 0,4 en esta de regresión lineal. El error relativo, ¿ya? 0,03, 0,20, 0,04. El error porcentual, 3%, 20%, 4%. El valor teórico, que este es el valor que les da en cierta manera que fue medido en el campus San Joaquín de la gravedad. Y el error comparativo que vendría dado por justamente comparando los valores verdaderos con el teórico. Ya, y aquí nos dio negativo, positivo, positivo. Y entonces después sacamos el porcentual, que corre la coma, acá nos da 2%, 2% y acá 12%. Y después sacamos el error absoluto, que es el mismo que el anterior, pero colocándole abs. ¿Dudas hasta aquí? Para seguir después con el PPT. O sea, ya tienen claro que siempre los verdes se colocan fórmulas, el otro se incorpora los valores. ¿Dudas? Ya, sigamos entonces con la perspectiva. Ya, esta es la tabla que le dije recién. ¿Ya? Entonces aquí empezamos nosotros a analizar. Y decimos, miren, el experimento 1 ya tenía un error de 3%. ¿Ya? Recordemos que cuando uno dice error relativo porcentual, o cualquier tipo de error total o error relativo o porcentual, nosotros en ese caso nos estamos enfocando que esa va a ser la precisión. ¿Ya? Precisión. Y cuando nosotros hacemos el error comparativo, ¿ya? Cualquiera de estos tres, nos va a indicar la exactitud. ¿Ya? Entonces, nosotros al tiro vamos a decir, marcando esto lo que está en verde, comparándolo. Ah, mire, este está súper bien con la precisión. Este está súper bien con la precisión. Pero este está lejos de ser preciso. ¿Ya? Porque tiene un error muy grande. Después nos vamos con la exactitud. Ah, no, este está muy mal con la exactitud, porque se aleja 12%. Este está muy bien con la exactitud y este está muy bien con la exactitud. Entonces, al final, ¿quién gana? Este que va a ser 2 de 2 y aquí esto va a ser 1 de 2 y 1 de 2. Entonces, lo que nosotros vamos a decir que el experimento 3 va a tener una buena exactitud y una buena precisión. Por eso es mucho mejor trabajar con regresión lineal que a través de los gráficos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Con confianza si tienen dudas y preguntas. ¿Ya? Porque ahora vienen las instrucciones de la hoja técnica 2. Esto es súper importante. Porque es lo que tienen que hacer. Bueno, profe. Ya. Ya, ahora lo que les voy a indicar lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces van a estudiar lo que es el periodo en péndulo, ¿ya? Y también van a estudiar, en este caso, van a despejar la gravedad, ¿ya? A partir de la ecuación del periodo del péndulo, que depende del largo. Entonces vamos a tener los siguientes datos. Obviamente tienen que descargar la hoja técnica 2, ya una vez que esté disponible. Van a tener una tabla de datos procesados. Entonces van a tener, obviamente, arriba, recuerden anotar los errores de cómo fueron medidos, todo eso les van a mostrar, ¿ya? Después
hacen el gráfico ya del periodo versus el largo, y después hacen el gráfico del periodo al cuadrado versus el largo. Acá obviamente le va a aparecer distinto a este, ya porque nosotros al despejar acá, no sé si se dan cuenta. Vamos a cambiar de color. Entonces, el primero nos da t igual a 2pi partido por raíz de g, porque estamos obviamente sacando esto a la pendiente. ¿Ya? Y este va a ser la raíz del largo. Entonces le va a dar una ecuación igual que la anterior. Una cosa así. En el primero. En el segundo va a ser t al cuadrado es igual a 4 pi al cuadrado partido por g. ¿Ya? Y acá por l. Entonces en este caso sí le va a dar una línea. ¿Ya? Y acá sí que tienen que sacar la ecuación, el ajuste de curva, tal como dice aquí. Estimación lineal igual a pendiente por x. ¿Ya? Y la pendiente va a ser igual a este valor. Y después despejan en g con el valor de la pendiente que les digo. ¿Mm? Y completa la tabla de errores, ¿ya? Completa la tabla de error comparativo y sube los datos y representaciones en este formato. Y el plazo del 29 de octubre hasta las 8. Ya se las voy a mostrar. ¿Esto es lo que tienen ustedes? ¿Ya? Van a hacer los valores. El error de largo. La gráfica primero del largo con el periodo. Y después van a hacer del largo con el periodo al cuadrado. Para que le dé la lineal y hagan la línea de tendencia. Acá recuerden apretar los 4 botones. Control Shift Enter. ¿Ya? Después despeja la gravedad. Pones la fórmula. Y acá obtiene el valor de la gravedad, que obviamente este pasa para acá y este pasa dividiendo. Y el error es lo mismo, pero en este caso sería G delta M partido por M. Obviamente el delta M lo sacamos de acá. Y después van a obtener obviamente la precisión de la pendiente, ¿ya? Que está acá, el error partido por el valor, y de la gravedad, que el error que le dio de la gravedad, partido por el valor de la gravedad. Después sacan el valor experimental, ¿ya? El valor teórico, tal como se me indica en el ejemplo, y ya se lo dan, y el error comparativo, que es el valor teórico menos el experimental partido por el valor teórico. Después acá lo sacan, lo multiplican por 100 para sacar el 100%, y en este caso le sacan el absoluto, ya que la última parte. Si es que da positivo o negativo, da igual. Siempre se saca el absoluto. Y eso sería entonces lo que tienen que hacer en la hoja técnica. Y lo mismo que vimos en el ejemplo, exactamente igual. ¿Alguna duda? Consulten nomás. La otra semana es la semana de las consultas en todo caso, ¿ya? Acá Profe, tiene que ¿cuándo es la seleccionar. semana? ¿Cuándo es la semana de las consultas? La otra Ah, semana perdón, la del receso. 25, 26, 27. Eso. Ah, ya, gracias. Creo que la otra estamos de vacaciones. Ya, acá seleccionamos estos 4 datos, ¿ya? Pesco ahí, selecciono y coloco Control Shift Enter a la vez. Y ahí me va a dar seleccionar los datos que voy a ocupar, que recuerden que es t al cuadrado con la altura, o sea, con el largo, y me va a dar justo los valores que van a ser los mismos que están en el gráfico cuando haga el ajuste curva. Los mismos. No se los puedo hacer porque
Les daría acá lo que usted tiene que llenar. No puedo. En el punto 5. Sí. Ay, se me acordó. En el punto 5 es cálculo de la gravedad, pues sí. Y la pendiente A, sí, le pusieron A, pero acá es M. No, acá esto fue una confusión nomás. Esta debería haber sido A para que no se confundieran. Pero es A en la pendiente, así que no se pierde. ¿Dudas? ¿Dudas no tienen? ¿No? Recuerden que solamente son 2 gráficos, ¿ya? Y el que lleva el ajuste de curva es el segundo, no el primero. Bien, pueden colocar ahí una línea de dispersión. O sea, eso. Ya. Si no hay duda, entonces nos veríamos en la semana de consultas, ¿ya? Si es que nos viéramos. O si ¿Profe? no, ya, sí. Que a mí no me aparece los materiales del laboratorio, no me aparece la hoja 2 ni la presentación en el aula. Ya, a lo mejor no lo ha subido el, ¿cómo se llama? El coordinador. Lo que pasa es que siempre lo suben después de que uno termina la clase, como la semana siguiente. Recuerden que la hoja técnica 1 fue subida la misma semana que se entrega. Pero le voy a decir que lo suba ya, así que no se preocupe. Y esto obviamente no se Profe, fijen en esto porque lo de van a hecho la corregir. hoja 1 la subió cuando usted estaba en clase. Porque me acuerdo que la descargó mientras yo estaba viendo el laboratorio. ¿Sí? Por eso digo, siempre la sube como cuando terminamos todas las clases. Ese es como el día viernes, por decirlo así. Lo sube como da plazo una semana. Entonces yo no sé si lo irá a subir este viernes o el otro. Yo creo que va a ser este. Pero le voy a recordar, ¿ya? Igual que la clase y todo. Igual está todo grabado, así que no se preocupe. ¿Más consultas no hay? Ya. Entonces, nos veríamos en la tercera clase fijo, que es obligatorio la asistencia, que sería el 5 de noviembre. Ya. Cuídense mucho, que estén súper bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Que esté bien. Profe, gracias. Profe. Buenas vacaciones. Chao, No, profe, cuídese.